Dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué le dio el Señor a Salomón, iglesia? Sabiduría. Salomón no solamente obtuvo un tipo de sabiduría, él obtuvo 3 tipos de sabiduría que quiero que usted hoy le pida al Señor que le revele ese tipo de sabiduría. La primera sabiduría que recibe Salomón es la sabiduría Sofía. Este nombre se lo dieron en Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y es la sabiduría, la palabra Sofía significa amor a la sabiduría, pero más que amor a la sabiduría, es la sabiduría de Dios. La sabiduría Sofía es la sabiduría divina, es la que viene de parte de Dios. Es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y el 95% de la iglesia tiene este tipo de sabiduría. ¿Cuál? Pues la sabiduría que viene de Dios. Hablo del 95% porque se han enfocado o nos hemos enfocado en este tipo de sabiduría. Pero Salomón tenía no solamente la sabiduría Sofía, sino que él tenía otra sabiduría, 2 más sabidurías, dos diseños más de Dios que tenía para saber gobernar. Porque muchos de nosotros tenemos la sabiduría de Dios, pero no sabemos gobernar, no sabemos administrar, no sabemos delegar, no sabemos ni siquiera escuchar. Y esta sabiduría es la que tiene la iglesia, la sabiduría de Dios. Y entonces usted lee la palabra de Dios y usted se queda en la palabra de Dios. Y gloria a Dios por la palabra, la sabiduría divina, muy bonita, muy hermosa, muy especial, muy maravillosa. Pero hay una sabiduría que se llama la sabiduría pronesis. Y esta sabiduría pronesis es la sabiduría que le coloca a la iglesia o le da a la iglesia prudencia. Es aquella que le da a la iglesia prudencia en las decisiones. Por allá en el capítulo número 1 de Corintios, primera epístola de Corintios, capítulo número 4, versículo número 1, habla Pablo algo referente a la prudencia que usted y yo tenemos que aprender, y quiero que vamos rápido porque nos cogió el tiempo. Que dice, versículo 1 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, ¿y qué? Y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿cómo? Vuelvo a leer. Se requiere de los administradores. Mire, los administradores significa que hay un tipo de sabiduría para administrar la tierra. ¿Qué le dice Salomón? Salomón le dice, son 2 millones de personas. ¿Cómo podré yo administrar? ¿Cómo podré yo cuidar 2 millones de personas si yo no tengo sabiduría? ¿Cómo puedes tú cuidar 1 millón de pesos que te ganas si no tienes sabiduría? ¿Cómo puedes cuidar 2 millones si no tienes sabiduría? ¿Cómo puedes cuidar 3 millones si no tienes sabiduría? Si gastas 6 y te ganas 3. Si gastas 2 y te ganas 1, si gastas 1 millón y te ganas 500, si gastas 500 y te ganas 250, ¿cómo podrás tú subsistir o vivir si no tienes la sabiduría de la administración, la sabiduría de pronesis? Esta sabiduría es la que te da prudencia para administrar las cosas. Dice la palabra en Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala, que él se la dará. Esta sabiduría la tenía Salomón, porque él dice que multiplicó los caballos, que trabajó la madera, que trabajó el campo, la plata, el marfil, las sedas, las telas preciosas, y venían los comerciantes a hacer negocios con él, porque él tenía sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Hay una tercera sabiduría, que es la sabiduría sunesis. Sunesis. Esta sabiduría sunesis es la sabiduría de los dones, la inteligencia.
Es la sabiduría de los dones, la inteligencia, los talentos. Mire lo que dice por allá Romanos capítulo 12. Leámoslo por favor rapidito. Unas hojitas más atrás. El versículo 4 dice, Romanos capítulo 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos un miembro los unos a los otros. Versículo número 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice iglesia? Vamos, hable duro, despierta el que está a su lado. ¿Qué dice la iglesia? Úsese conforme a la medida de la fe. Versículo número 7. O si de qué, o si de servicio, en servir. O el que enseña, ¿en qué iglesia? En la enseñanza. ¿En dónde vamos? Versículo ¿qué? El 7, el 8. El que exhorta. El que exhorta, ¿en dónde? En la exhortación. ¿Qué significa ese que exhorta? Hay alguien que a ti te va a regañar. Hablo con el liderazgo. Hay alguien que a ti un día te va a regañar. Y entonces usted no se puede emberrinchar. Usted tiene que entender que hay alguien que tiene una autoridad para exhortarte. Sea el pastor, sea el profeta, el apóstol, el jefe, el supervisor o el director del ministerio. Ahí sí no dijeron amén. Hay alguien que tiene el don de exhortar. Ay, a usted como que no le gusta que lo exhorten, pero como ese tiene el don y le dice, hágame el favor y se para aquí, hágame el favor y me sirve allá, hágame el favor y se sienta, hágame el favor y se para, hágame el favor y hace esto, y usted por dentro ese esmigo le está rebotado, está que se le sale por dentro el diablo, pero usted dice, pero ¿por qué me manda? Porque él tiene un don. Nadie es puesto porque sí. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Es que a mí no me gusta que me manden. Pues ese al que no le gusta que le manden es al diablo, porque él se rebeló contra Dios. Entonces, si en usted está eso, hay un problema. Usted necesita ser moldeado por Dios, porque el que quiere dar frutos va a ser cortado para que dé más frutos. Entonces, hay una unción que es la sabiduría, la sunesis. Esta sabiduría te da a ti inteligencia, pero también te da dones de exhortación, dones de liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, hay dones de parte de Dios para la iglesia. ¿Cuánto lo pueden entender? 3 tipos de sabiduría: Sofía, pronesis y sunesis. Sofía trabaja la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Pronesis, la administrativa. Y sunesis, los dones, los talentos para guiar la iglesia o para guiar el pueblo. Entonces, estas 3 sabidurías las tenía Salomón. Se lo voy a explicar cómo. Le traen a Salomón un niño, 2 mujeres le traen a un niño, y entonces le dice la mujer, la que está a la derecha, le dice, este es mi hijo, y el otro dice, no, este es mi hijo. Y entonces le dice, bueno, Salomón dice, ¿por qué dice que es tu hijo? Le dice a esta a la derecha, porque yo estaba dormida y mi hijo lo tenía en mis brazos, y cuando desperté me amanecí con un niño muerto. Y le dice la otra, ¿y tú por qué dices que es tu hijo? Yo amanecí y mi hijo estaba vivo, pero en la noche se murió o lo ahogó, él lo ahogó con el pecho y ella me lo cambió. Es mío, dice la izquierda. La sabiduría, pronesis, entra ahí. Entonces le dice Salomón, ok, vamos a hacer una cosa. ¿Tú quieres tu hijo? A la derecha. Sí. ¿Tú quieres tu hijo? Sí, yo quiero mi hijo. Ok, entonces hagamos algo. Como no podemos compartirlo con los dos, vamos a partirlo por la mitad. Tráigame una espada y lo partimos a la mitad. La mujer de la izquierda dice, sí, partámoslo a la mitad. Y la de la derecha dice, no, es mi hijo, yo no importa, dáselo a ella con tal de que viva. Dice la palabra que todo el pueblo se admiró de su sabiduría, porque supo manejar el asunto. ¿Cuántos de ustedes saben
manejar los asuntos. ¿Cuántos de ustedes saben tomar decisiones para administrar, para manejar el dinero, para manejar una situación problemática, para manejar los negocios, para manejar la familia o la empresa? ¿Cuántos saben manejar las cosas? Se ganan 500 y se gastan 2 millones. Se ganan 300 y se gastan 600. No tienen pronesis, no tienen sabiduría de administradores. Pero Salomón sí manifestaba este tipo de sabiduría, porque escúcheme, era una sabiduría que viene ¿de dónde? Viene de Dios. Cuando la sabiduría viene de Dios, entonces podremos trabajar en lo sobrenatural. Cuando viene la sabiduría de Dios, podremos tener ideas del cielo. Un juez injusto había partido el niño en dos y cada uno le entrega su parte, y para que dejen de fregar, ni para el uno ni para el otro. ¿Usted qué ha hecho a veces con sus hijos? Cuando un hijo le está peleando por un juguete y el otro por el otro, y entonces usted dice ni para el uno ni para el otro, y ¡pa! No le compra nada y los dos se ponen a chillar. ¿Qué sabiduría usted maneja en esos momentos? ¿Qué sabiduría usted tiene cuando tiene que tomar decisiones en su vida personal? ¿Cuántos están aquí? Y esta sabiduría es muy buena porque, escúcheme, una cosa es que el pastor te guíe, una cosa es que la pastora te guíe, una cosa es que el mentor te guíe, pero escúcheme, cuando te guía la sabiduría de Dios, no cometerás errores. Cuando tú tienes sabiduría de Sofía, por ejemplo, la sabiduría de Dios, o la sabiduría sunesis, la sabiduría de la inteligencia para tomar buenas decisiones, entonces tú dices, bueno, Señor, este hombre me está haciendo una propuesta, este hombre me está pintando pajaritos en el aire, la propuesta está muy buena, pero Señor, muéstrame tu diseño, ¿está bien? ¿Es lo tuyo? ¿Es legal? ¿Es lícito? ¿Es lo que tú quieres? Entonces, cuando tú estás guiado por el Espíritu de Dios, en cualquiera de las tres sabidurías, entonces vas a hacer lo correcto. No vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que es correcto delante de Dios. ¿Cuánto lo entiende? Mire lo que dice ahí en Reyes capítulo 3 versículo 5. Vamos a ir rapidito, por favor, porque intentamos avanzar. Mire lo que dice Primera Reyes 3, 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3 versículo 5 dice en primer libro de Reyes. Ya llegaron, dice, y se le apareció Jehová, ¿a quién? A Salomón, ¿en dónde? En Gabaón, una noche en sueños, y le dijo, ¿qué le dijo Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras, que yo te lo dé. Pero ¿qué le dice Salomón? Yo no quiero plata, yo no quiero fama, yo no quiero riqueza, yo quiero sabiduría. La sabiduría te evita cometer todos los errores que has cometido en estos 30, 40, 50, 60 o 15 años. Hemos cometido errores garrafales. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene del cielo. Allá más adelante en segundo libro de Crónicas, capítulo número 1, versículo número 7, dice así. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 1, versículo número 7, dice así: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿qué le dijo Dios a Salomón? Pídeme, ¿qué cosa? Lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo como numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10, ¿qué le dice Salomón? Dame ahora ¿qué? Sabiduría y ¿qué? Y ciencia para presentarme delante del pueblo. Corintios capítulo número 12, segunda de los Corintios capítulo 12, habla del don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Es la sabiduría sunesis. Es aquella que te da inteligencia, dones y talentos. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo número 1. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 7.
Versículo 8. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de qué. 8. ¿Palabra de qué? De sabiduría. A otro palabra de qué? De ciencia, según el mismo Espíritu. Necesitamos la sabiduría sunesis, la sabiduría que nos da el don de la ciencia. ¿Cuál es el don de ciencia? Es el don que te hace meditar en las decisiones que tomas. No se imagina cuántos errores yo, Marcos Vidal, he cometido por no tener don de ciencia, porque me he apresurado a hacer las cosas que no tenía que hacer. Iglesia, ¿cuántos están aquí? Salomón necesitaba el don de ciencia. ¿Cuántos necesitarán el don de ciencia? Cada uno de nosotros tenemos un don, pero el don que más necesitamos es el don de sabiduría y el don de la ciencia. Amén, iglesia. Y es ahí donde nosotros cometemos errores, tomamos decisiones que nos provocan pérdidas, errores garrafales. Estaba el hígado. ¿Cuántos se arrepienten de haberse casado con el que no era? O de haberse casado con la que no era. Esas risas me dicen todo. ¿Cuántos se arrepienten de haberse metido con el que no era? Y todo porque les pintó una sonrisa, les dijo cosas bonitas. Eso antes de tener una relación, ese hombre, eso es un pimpollo. ¿Usted no ha notado eso? Mi amor, peluchito, bebé, pío pío, a gugú, a nené. Y eso le dice de todo. Pero apenas él comete su fechoría, yo ¿cómo estás? Y la pobre, ¿está bravo? No. ¿Qué tiene? Nada. Está bravo. Deje de fregar, pues. Se le acabó el pimpollo, se le acabó el pío pío, se le acabó el todo. ¿Sabe por qué se le acabó el todo? Porque eso no era de Dios. ¿Y por qué no era de Dios? Porque ella no tuvo don de ciencia para discernir y entender que esa propuesta que le estaba haciendo de fornication no era de Dios. Porque si hubiera sido de Dios, escúcheme, no le había propuesto nada. La había respetado. Ese puño va en la cara para que se lo chante. Si fuera de Dios, ese hombre o esa mujer no te propondría pecados. Porque el hombre que ama a la esposa o ama a la novia, la respeta hasta que se casa. Ese fue para el hígado, para que sea serio. Sabiduría, sunesis. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Y entonces, como toman malas decisiones, vienen consecuencias. La paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es la paga del pecado? Entonces vienen errores, vienen problemas. La gente es afectada por las malas decisiones. La gente es afectada en sus finanzas por las malas decisiones. Escúcheme, sin sabiduría se pueden perder multitud de bendiciones para tu vida. Y pastores, que se me presentó la oportunidad. Se le presentó la oportunidad. Las oportunidades se van a presentar así, iglesia. Así se van a presentar las oportunidades. Muchas oportunidades se van a presentar a ti, a tu vida. Muchos hombres se te van a presentar, mujeres hermosas. Bueno, aquí no hay mujeres hermosas, mujeres horribles. Muchos hombres se les van a presentar. Tampoco, entonces no existen, pues no hay mujeres aquí. Todos son machos aquí, ¿o qué? Mujeres hermosas, muchos hombres se les van a presentar. Pero usted tiene que tener la sabiduría sunesis, la sabiduría de tomar una muy buena decisión en su vida. La sabiduría divina, la sabiduría Sofía, la que te da el temor a Dios. Y dice, yo temo a Dios, pero yo también tengo inteligencia. O sea, yo no soy tan... Muchos hombres se te van a presentar, te van a ofrecer propuestas, te van a bajar el cielo y la tierra. Pero escúchame, ¿cuál es la voluntad de Dios?
La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Por allá dice la palabra que la sabiduría es el temor ¿a quién? ¿El temor a quién? A Dios, el temor a Jehová. ¿Quién tiene temor a Jehová? El que tiene sabiduría. Y entonces cometes errores, multitudes de bendiciones se te quitan. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría y la ciencia te dan buenas bendiciones a ti. ¿Cuántos lo están entendiendo? Voy aceleradito porque no me alcanza el tiempo. ¿Sabe que esta sabiduría te da a ti el don para saber escuchar? Te da el don para saber corregir. Te da el don para saber delegar. Vuelvo a repetir, don para escuchar, corregir y delegar. Escuchar, corregir y delegar. Cuando tienes sabiduría, vas a saber escuchar, iglesia. Cuando tienes sabiduría, vas a saber escuchar, iglesia. Cuando tienes sabiduría, sabrás corregir. Mira cómo corregía Jesucristo. Jesucristo corregía por parábolas. Se le presentaba a alguien, a la mujer que estaba en adulterio. Él había podido haber dicho, apedréenla. Pero ¿qué dice Jesús? El que esté ¿qué? Libre de pecado, ¿qué haga? Tire la primera piedra. ¿Qué sabiduría tenía ese ministro, ese hombre, ese rey, ese maravilloso Señor que llama Jesús? ¿Qué sabiduría tenía? La sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto. ¿Ok? Ella cometió el adulterio. El que esté libre de pecado, acábela. Y todo el mundo se empezó a acordar de que es un mentiroso, de que había mirado a la vecina, de que estaba en adulterio, de que estaba en fornicación también, de que se había robado la de vuelta, que el de la tienda se le olvidó darle la de vuelta bien, y se fue con la de vuelta y el Señor me bendijo, y empezaron a acordarse con todos esos pecados que tenían. Uy, no, yo estoy sucio. Y todo el mundo se fue porque no tenían santidad, no había legalidad delante de Dios. Entonces, cuando yo tengo sabiduría, sé corregir a las personas. Cuando yo tengo sabiduría, sé delegar mi trabajo. ¿Cuántos están entendiendo? Y para delegar un trabajo, yo tengo que tener discernimiento. ¿Sabe? Muchos dicen, pero ¿por qué Judas estaba con Jesús? La palabra dice que Jesús ya conocía el diseño de Judas. Allá en el Salmo 41 habla de que Judas era el que iba a comer con él, era el que iba a estar con él, era el que iba a traicionarlo, pero Jesús ya lo sabía. Por ahí dicen los pastores, es que en toda iglesia hay un Judas. No es así. En toda iglesia hay un Judas, porque el pastor no tiene discernimiento. Y eso me lo estaba diciendo Dios a mí, tranquila iglesia. Porque Judas era conocido por Dios, o sea, Dios conocía a Judas. Dios sabía que Judas iba a traicionarle. Hechos de los Apóstoles. Voy rápido porque quiero terminar para al menos podamos. Capítulo número 1, versículo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo 15 dice, en aquellos días, capítulo número 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, ¿acerca de quién? ¿Acerca de quién? De Judas. El Espíritu Santo habló por medio de David. ¿Acerca de quién? ¿Acerca de quién, iglesia? Eso lo dice Pedro. O sea, Jesús ya sabía que Judas iba a estar en medio para que se cumpliese la palabra. Dice que fue guía de los que prendieron a Jesús, que fue guía, fue el que llevó a los soldados para que lo capturaran. Y era contado con nosotros entre los 12 y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, lo que él extraía de los diezmos y las ofrendas, él con el salario de su iniquidad adquirió un campo, se compró una propiedad y cayendo de cabeza, cuando había traicionado a Jesús, cayendo de cabeza, ¿qué?
se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de ¿qué? Campo de sangre, porque está escrito, versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: será hecha desierta su habitación y no haya quien more en donde. No haya quien more en quién, en ella. Estos salmos, ese Salmos 69, 25, ahí usted lo puede encontrar. Ese salmo habla de lo que pasó con Judas. Y tome otro su oficio. Mire la que aquí quiero entrar. Y tome otro su oficio. Es necesario, versículo 21, es necesario, pues, niñas, siéntense en juiciositas, a ver, siéntense en juiciositas. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, versículo 22, ¿qué dice? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, ellos querían elegir a uno más para que fuera parte de los 12. Escúcheme, en una iglesia puede haber un equipo de trabajo dirigido por Dios. En una iglesia puede haber un equipo de trabajo dirigido por Dios. En la alabanza puede haber un equipo de trabajo dirigido por Dios, y no necesariamente tiene que haber un Judas. ¿O aquí hay un Judas? Yuri, ¿aquí hay un Judas? ¿O usted no sabe? Escuela dominical, el equipo de trabajo puede ser dirigido y escogido por Dios. ¿O hay un Judas? ¿O hay un Judas? ¿O no sabe? ¿O no sabe? Ujieres, hay un equipo de trabajo escogido por Dios. ¿O habrá un Judas en el equipo de trabajo? ¿Será que hay un Judas, Jenny? ¿Sabe por qué hay un Judas? Argeni, ¿sabe por qué hay un Judas? Porque no hay discernimiento de espíritu. Porque no hay la sabiduría sunesis, que es la que nos da la inteligencia para tener discernimiento de las decisiones que vamos a tomar. ¿Sabe cuál es mi problema? Que yo tengo mucha misericordia y yo creo en la gente. Yo creo mucho en la gente. Yo me le entrego a la gente. Le digo: mira, yo te entrego lo que tú quieras en el ministerio. Haz lo que quieras. Mira, toma lo que quieras. Hazlo, porque yo creo que Dios te puede levantar. Y esa persona se mete con todo, pero como no deja todo. Dicen, como dicen por ahí, sale con un chorro de ¿qué? Sale con un chorro de babas. Yo he cometido infinidad de errores con la gente aquí en la iglesia y en las otras iglesias, porque yo les he dado mucha oportunidad a la gente. Recuerdo que el año pasado le dije a una mujer: quiero que seas directora de intercesión. Y esa mujer empezó, hermano, a enloquecerse, porque para ser un intercesor, para ser un director de intercesor, tiene que ser un hombre de mucho altar, de mucha oración, de mucha santidad. Y se contaminó y perdió la bendición. Había podido llegar muy lejos, pero hasta con muertos empezó a hablar. ¿Saben por qué, iglesia? Porque nos falta la sabiduría de parte de Dios. ¿A cuántos Dios les ha dado la oportunidad de que empiecen a trabajar para el reino? ¿A cuántos Dios les ha entregado un ministerio? ¿A cuántos Dios los ha puesto como cabeza? ¿A cuántos Dios les ha dicho: vamos, haz tu obra, porque tú eres un ministro de Dios? Pero sabes, cuando nosotros, los ministros, no tenemos la sabiduría del Espíritu Santo bien desarrollada, porque somos muy emocionalistas y nos dejamos llevar por la apariencia, y hablo con todo el liderazgo, nos dejamos llevar por la apariencia. Y cuando uno se deja llevar por la apariencia, entonces cuando yo me dejo llevar por la apariencia, cometo errores. Porque el discernimiento de espíritu, dice allá en el primer libro de Samuel, capítulo 16, dice: Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Yo cometo el error de ser muy misericordioso, y por eso salgo golpeado a todo momento. Me golpean porque yo miro más la apariencia y le digo: este hombre es un hombre de Dios, esta mujer es una mujer de Dios, este hombre yo sé que se puede levantar, yo sé que esta mujer puede dar más, porque esta mujer es una mujer de Dios. Tú eres hija, tú eres hijo. Aquí hay hijos, pero sin carácter. Porque Judas solamente fue parte del ministerio porque Jesús lo quiso.
Pero qué triste que en la iglesia hayan Judas. Hablo con los que están en internet también. Hay Judas en las iglesias. ¿Y sabe por qué hay Judas? Porque el ministro no tiene discernimiento. Porque solamente ve la apariencia, habla muy bonito, canta muy bonito, se expresa muy bonito. Y aquí es jijiji, jijiji. Y en la calle, oh, 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 oh. Doble cara. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me quieren todavía? A ver, pues, el Señor está hablando por su palabra. ¿Cuántos lo entienden? Y entonces estos hombres escogieron a uno. Habían dos. José, el sucesor de ellos, eran dos los que estaban aquí. Uno se llamaba José, llamado Barsabás, versículo 23, y el otro se llamaba Matías. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, y a Matías. Mire cómo se llamaba José. ¿Cuál era el sobrenombre de José? Le decían José el justo. ¿Por qué cree que le decían el justo? Porque era como, era justo, era legal, era correcto. José el justo. Y así nos vamos en la iglesia. Escogemos el liderazgo, escogemos la gente porque son carita feliz. Pero si usted sigue leyendo versículo 24, dice la palabra así. ¿Qué hicieron ellos? José o Matías. Tin, Marín, de dos pingüe, Cucaramanga, títere fue. José o María, o José o Matías. José o Matías. ¿Cuántos? Levanten la mano los que quieren a José. A ver, levanten la mano los que quieren a José. Levántenla. ¿Ninguno? Uno. Levanten la mano los que quieren a Matías. ¿Ninguno? José, ganaste. No. Así no se elegía a la gente. Se elegía a través de ¿qué? De la oración. Pero es que si yo le digo al líder, amado, voy a orar y voy a esperar un mes o 2 meses o 3 meses para que el Señor me muestre si tú eres verdaderamente el que Dios quiere colocar en ese ministerio. ¿Sabe qué va a pasar con el líder? ¿Sabe qué va a pasar con el líder, iglesia? Dígalo, ¿qué va a pasar con el líder? ¿Johnny se fue? Pensé que era Johnny el que se había ido. ¿Sabe qué va a pasar con el líder? ¿Sabe qué va a pasar con el líder? Se va. En las empresas, ¿cuánto tiempo están ustedes a prueba cuando están trabajando? ¿Cuánto tiempo? 2 meses de prueba. Y si no sirve, se va. Nos falta, diga conmigo, a mí, no, yo, padre, me falta sabiduría. A mí me falta sabiduría. A usted lo va, vea, usted me está cortejando. Le voy a poner 3 meses de prueba. No me toca, no me huele, no me hace nada, no me coge ni una mano. A la semana ya se ha acostado con él. Esos fueron los 3 meses de prueba que tuvo. Diga conmigo, sabiduría. Y pasaron los 3 meses, le voy a poner 5 meses más de prueba. No, váyase. Ese tipo dice, no, lárguese. ¿Qué quería él? ¿Qué quería él solamente? Ay, ay, ay. Alguien hable en esta casa porque me están quedando mudos, hermano. Alguien me diga algo, aló. Eso, papi, ¿quién fue el que dijo eso? Pero hermano, mire lo que estamos viendo. Hoy nos falta, ¿qué, iglesia? Sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y como no tenemos sabiduría para tomar las decisiones correctas, pecamos, erramos en nuestras decisiones, elegimos sin discernimiento lo que nos conviene para nosotros, metemos a nuestro propio enemigo en la iglesia, metemos al propio enemigo en la casa. ¿Cómo tú tienes discernimiento para mirar de pronto al que roba, pero no tienes discernimiento para meter a esa mujer a tu casa, cuando esa mujer lo único que quiere es acostarse con tu esposo? Ay, es que se ríe, es unos chistes más buenos. Ten discernimiento. Ten discernimiento, ten sabiduría. ¿Cuántos están aquí? Yo le hablo a los directores de la iglesia, le hablo a los directores de los grupos, a los directores les hablo. Ya no podemos meter gente al ministerio por carita feliz
o porque me cae bien. Porque el Señor hoy me habló y me dijo, necesitas sabiduría. No puedes meter gente a tu casa porque te cayó bien, necesitas discernimiento. ¿Cuántos van a tu casa para hacer solamente un daño? ¿Cuántos van a tu casa solamente para torcer a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuántos van a tu casa solamente para hacerte daño, iglesia? Y no te vuelvas ahora una persona horrible, reácida y mala gente. Y no, escúchame, sabiduría. Y la sabiduría te va a dar a ti muchas bendiciones. Porque Salomón fue el hombre más ¿qué? Más próspero, más bendecido de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que tenía sabiduría. Dios, regálame 3 minuticos, faltan 5 para las 9. 3 minuticos, te termino esto. Mira las características de un hombre y una mujer que necesitan o que van a ser usados por Dios. ¿Cómo pudieron ellos señalar a José o a Matías para que fueran parte del ministerio de los 12? ¿Sabes cómo lo hicieron? Dice, es necesario, versículo 21. Es necesario, versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado, ¿cómo? Juntos con nosotros. La primera característica es la fidelidad. Si alguien de verdad va a ser parte del ministerio, si alguien de verdad va a ser parte de una empresa, de un negocio, si alguien va a ser tu esposo o tu esposa, tu novio o tu novia, es que esa persona va a ser ¿cómo? ¿Cómo va a ser esa persona? Fiel. Estará contigo en todo, estará contigo en todo tiempo. En las malas te dejó tirado. Y cuando tienes plata, ahí sí está a tu lado. Si no tienes plata, no te conoce. Pero apenas tienes dinero, ay hermanito, tanto tiempo que lo está. ¿Cómo estará contigo? ¿En todo qué? En todo tiempo. Junto contigo en todo tiempo. Que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. ¿Qué significa? Entraba y salía. Escúcheme, es una persona diligente. No trabaja porque lo vean, trabaja porque ama lo que está haciendo. ¿Cuántos trabajan en la empresa solamente por cuando llega el jefe? Llega el jefe y ahí sí se pone a trabajar. Llega el jefe y ahí sí se pone a limpiar el piso o qué sé yo, el escritorio. Pero no está el jefe y eso hace fiesta. Por allá dicen, en el mundo secular dice que cuando ¿cómo es que es? Cuando el gato se va, ¿qué hacen los ratones? Fiesta. Dios va a escoger a los diligentes, a los que van a estar con Jesús, entrando y saliendo, a los que van a ser diligentes. Vea, no sea así, vea. No sea lambezuela, no sea sobachaqueta, no le corra al pastor, no le corra a la iglesia, no le corra a los ayunos, no le corra el clamor, no le corra. ¿Sabe esa persona? Esa persona es un Judas. Porque esa persona no sabe qué es caminar con Dios. ¿Están bravos? Es que los veo con unas caras que me pegan, hermano. Debemos ser ¿cómo? Diga conmigo, diligentes. Versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Qué significa? Que estaba siempre aprendiendo las lecciones de Dios en todo momento. En todo momento estaba aprendiendo. Hermano, ¿cuándo va a venir? Nunca está. Nunca se encuentra, nunca se prepara, nunca entra a un discipulado, nunca entra a un grupo de intercesión, nunca está en el trabajo con el Señor. ¿A quién le deja el sobrado la mamá? ¿A quién se lo deja? Al acomedido, hijo. Y si se lo deja al mimado, ella es una mala mamá, porque se lo deja ¿a quién?
al acomedido, porque el acomedido, ¿qué hace? Come lo que está escondido. Ay, mijito, venga que aquí le guardé, es que usted me ayudó a lavar la loza, tome. Las malas madres alcahuetean a esos muchachos, por eso es que son muchachos rebeldes, porque no saben ni siquiera enseñarles sabiduría. ¿Cuántos están aquí? No estoy bravo, simplemente quiero despertarlo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿Se ha hecho qué? Testigo. O sea que es una persona que persevera hasta el final. Si en la iglesia hay gente, voy. Si no hay dos, si hay dos en la iglesia, no voy. Prefiero quedarme en mi casa durmiendo. Ellos estaban mirando la condición de José y estaban mirando la condición de Matías. ¿Cuál de los dos había permanecido hasta el final? ¿Cuál de los dos había estado con Jesús hasta el final? ¿Cuántos están aquí, iglesia? Perseverante, un líder perseverante. Versículo número 22. Había estado hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron a dos, a José. Pero ¿sabe por qué había estado con Jesús? Porque había querido estar con él. O sea, porque se había sujetado a lo que Dios lo había puesto. Si lo había puesto con ese hombre, lo había puesto. Bueno, hermana, usted va a entrar a Ujieres. Y usted va a entrar a discipulado. Y usted va a entrar a escuela dominical. Y usted va a entrar al grupo aseo. Y usted va a estar a alabanza. Y ahí sí, ahí sí. Porque todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo quiere que le vean acá. Todo el mundo quiere cantar. Pero ¿quién es el que recibe más honra? Sino el que sirve. El que sirve recibe más honra. El que sirve recibe más honra. No el servido, el que sirve recibe más honra. El que me trae un vaso de agua recibe más unción que el que está aquí predicando aún mismo, porque está sirviendo a Dios. Sabiduría. Sabiduría. 3 sabidurías que necesitamos para ver la gloria de Dios. ¿Y sabe a quién eligieron? Terminemos con esto ya porque nos vamos. Y orando, versículo 24, dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos. Iglesia, por favor, les pido hoy, no tomen decisiones a la ligera. Pastor, este es el trabajo del siglo. Órale al Señor que te confirme, y si es como Gedeón, que te confirme 2 veces. Ora al Señor y que te confirme si es lo de Dios. Órale al Señor si te vas a casar con ese Chucky, que te confirme que ese Chucky es. Que te confirme si ese novio es, si esa persona es. Ay, pastor, yo quiero pedir confirmación, ya llevo como 20 años sola. Yo estoy ya, pero como una... Entonces te casaste con ese demonio y después al año te querés separar. ¿Y ya qué? Y dice que ellos oraron a Dios. Le dijeron: Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra, diga conmigo, muestra. ¿Cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar? Y dice: y le echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? ¿Sobre quién cayó la suerte? Sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Porque fue elegido ¿por quién? Por Dios. Hoy lo único que les digo, iglesia, en esta noche, que su decisión no sea por conveniencia. Pastor, hay una lechona para el domingo 9 de marzo y me llevan en bus para elegir al candidato. Ay, me metí duro, ¿no? Ay, pastor, hay una lechona y me prometieron un sanitario. Ay, pídele al Señor sabiduría para elegir a ese candidato.
Pídele sabiduría para elegir a ese senador, porque mira que esos corruptos están subiéndose allá al gobierno a robarnos la plata, y cuando están allá se olvidaron de ti, y se olvidaron de tu casa, y se olvidaron de todo el mundo. Nosotros tenemos autoridad, iglesia. Ojalá que este 9 de marzo usted sepa elegir a un buen candidato de Dios. Y pídale al Señor: Señor, dame en sueños cuál es el candidato. Y no le va a decir quién, porque ni yo sé quién. Pero yo le dije: Señor, yo no voy a elegir por cualquiera, yo quiero elegir por uno que tú quieras colocar allá arriba. Y cuando tú elijas bien, Dios te va a bendecir. Porque cuando el justo gobierna, el pueblo se goza, se deleita. Ahí donde está, cierre sus ojitos, no más, no nos alcanza más tiempo. Había mucho más que decir, había mucho más que ministrar hoy, pero no nos alcanza el tiempo. Dígale al Señor que le dé sabiduría, iglesia. Dígale a Dios: dame sabiduría, Señor. A veces las decisiones que estás cometiendo, los errores que has cometido en tu vida son por las malas decisiones, son por las malas actitudes, son porque eres una persona neófita que no tiene sabiduría de Dios. Señor, yo sé que en esta noche esta casa va a caminar en la sabiduría de Dios, en la sabiduría divina, en la sabiduría administrativa. Vamos a administrar como tú quieres que administremos. Y en la sabiduría de los dones, don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritu. Que no nos movamos más por emociones, como dijo Samuel: este es. Y Dios le dijo: no mires la apariencia, mira lo que hay en su corazón. Señor, yo quiero ser un hombre sabio, y yo quiero que en esta casa se levanten mujeres sabias, hombres sabios, que hagan lo correcto delante de Dios. La palabra dice en Santiago: el que esté falto de sabiduría, pídala, que Dios hoy se la va a dar. Clamo por el espíritu de sabiduría en esta casa. Es un don de Dios. Vas a evitarte todos los errores del mundo. No te vas a dejar guiar por tus emociones ni por tu carne, sino por el Espíritu Santo. Pastor, pero es mi última oportunidad. Nunca Dios va a permitir, nunca Dios va a querer lo peor para ti. Él tiene lo mejor para tu vida. Espíritu de sabiduría, ven sobre este lugar. Espíritu de sabiduría sobre estos adoradores, sobre el liderazgo de intercesión, sobre el liderazgo de evangelismo, sobre el liderazgo de ujieres, sobre el liderazgo de escuela dominical. Espíritu de sabiduría sobre la iglesia en esta noche. Dios hoy te está dando una oportunidad. Si Él te ha puesto como rey, si Él te ha puesto como cantor, si Él te ha puesto como un servidor, es porque Él ha visto en ti ese llamado. No lo defraudes. No botes el llamado. No botes lo que Dios te ha entregado. Espíritu Santo, ábrenos nuestros ojos espirituales, porque yo sé que vendrán del norte, del sur, del oriente, del occidente, miles de personas a querer trabajar en esta casa. Pero Señor, danos la sabiduría para levantar hijos. Levanta hijos en esta casa, que honren este lugar. Hijos que honren esta casa, no Judas, Dios. Levanta hijos que honren este lugar, que amen lo que están haciendo, que amen el ministerio, que amen el servicio, que amen el dar su vida misma por ti, Señor. Espíritu Santo, trae sabiduría. Si tú tienes que tomar decisiones esta semana, pídele a Dios sabiduría. Hay negocios que te han propuesto, hay empleos que te han propuesto, hay diseños que te han propuesto y aparentemente son muy buenos. Ok, órale al Señor, dile: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para tomar la decisión que tú quieres que tome. No la que yo quiero, sino la que tú. Porque dice Isaías 56:
que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Vamos, hay decisiones que hoy tienes que tomar, pero no la tomes a la carrera, a la ligera. Dile: Señor, dame sabiduría. Levanta tus manos y dile: Señor, dame sabiduría. Dile: Señor, dame sabiduría. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Dame sabiduría. Vamos, pídele sabiduría. No te dejes llevar por tu carne. No te dejes llevar por la desesperación, por el momento de prueba. No te dejes llevar por la necesidad. No te dejes llevar por la soledad. No te dejes llevar por la amargura que hay en tu corazón. Toma decisiones correctas para que no te arrepientas mañana, para que no te arrepientas dentro de 1 año o 2 años, sino que todo lo que hagas sea porque el Espíritu Santo te lo ha dicho que hagas. Espíritu de Dios, yo te doy gracias porque sabiduría cae sobre este lugar. Sabiduría cae sobre este lugar. Donde ciencia cae sobre este lugar. Donde milagros cae sobre este lugar. Discernimiento de espíritu cae sobre este lugar. Porque es de Dios lo que viene para ti. No te preocupes. No te preocupes, yo pelearé por ti, dice el Señor. Yo pelearé por ti. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, yo pelearé por ti. Recibe sabiduría de Dios. Recibe sabiduría de Dios. Recibe sabiduría del Espíritu Santo en esta noche. Amigo mío, por favor, guíanos. Que ellos nos dejen llevar por las apariencias, que nos dejen llevar por las emociones, sino que tú seas guiándole en todo lo que hagan a partir de este momento. Que tú, Señor, les instruyas a toda verdad. Enséñales a sujetarse, a obedecer, a ser fieles, a permanecer. Enséñales, Dios, a permanecer. Enséñales, Dios, a ser diligentes. Enséñales, Dios, a ser personas que te agraden, papá. Personas que te agraden, Espíritu Santo. Personas que caminen en tu diseño. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Dios. Dale ese aplauso al Señor. Dale ese aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Nos vamos, iglesia, vamos a orar en esta noche para que Dios bendiga tus finanzas. La palabra dice que si yo soy sabio, como dice Proverbios, si yo soy una persona sabia, obedeceré a su palabra. El que anda en consejos sabios, sabio será.